Bien, hermanos, hay una realidad que todo cristiano tiene que tener en cuenta cada vez que nosotros estamos haciendo nuestro peregrinar aquí en la tierra rumbo a nuestra ciudad celestial. Y es que el enemigo, Satanás, siempre va a estar constantemente a lo largo y ancho del camino tratando de hacernos caer. El demonio es una realidad, el demonio existe. De hecho, en el libro escrito por John Bunyan llamado El progreso del peregrino, describe un enfrentamiento entre el cristiano y Apolión. De hecho, Apolión le dice al cristiano, así se llama nuestro personaje en este libro, Cristiano. Apolión, siendo el rey de los demonios, le dice al cristiano que le va a dar más placeres, le va a dar más cosas mundanas, por supuesto, si él decide alejarse del camino de Cristo y decide regresar a la ciudad del pecado, donde este demonio llamado Apolión gobierna. Pero Cristiano, siendo un genuino creyente, decide no hacerle caso a Apolión y hacer un combate en contra de este ser espiritual. De hecho, en la película con el mismo nombre, El progreso del peregrino, vemos cómo Cristiano vence a Apolión con la espada, que es la palabra de Dios. Lo hiere y Apolión se va herido y Cristiano sigue su camino rumbo a la ciudad celestial. Bueno, pues déjenme decirles que igual que Cristiano en la película y en el libro tenía un escudo, tenía una armadura, tenía una espada. Los hijos de Dios también tenemos las mismas armas que se ven reflejadas en este libro de ficción. Bueno, pues las nosotros son reales, son espirituales. Y con estas armas nosotros podemos hacerle frente a Satanás y resistir, como dijo Santiago que tenemos que resistir. No es como en la película que tenemos que agarrarnos espadazos con Napoleón, claro que no. Sino vean lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice lo siguiente. Bien, Santiago capítulo 4, verso 7, dice así la palabra de Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano tiene que hacer para que Satanás huya de nuestra presencia? Simplemente dice la palabra, someteos a Dios, someternos a Dios, someternos a su voluntad, resistir los ataques, las tentaciones, las amenazas que Satanás pueda mandarnos y simplemente después Satanás huirá de nosotros. Así de simple, Dios es el que hace todo el trabajo. Y ustedes dirán, bueno, nosotros los cristianos estamos siendo atacados constantemente por Satanás, pero ¿qué hay de los inconversos? ¿Qué hay de aquellas personas que son mencionadas en la Biblia como hijos del diablo? Inconversos, pues, gente carnal, gente del mundo. ¿También son atormentados por Satanás esta gente? Pues sí, también todos los inconversos, en una menor o mayor medida, todos son atacados por el diablo y por todos sus ejércitos. Es la realidad, Satanás no perdona a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. Él constantemente está atormentando a la humanidad. ¿Por qué? Porque todos, seamos creyentes o no, estamos hechos a la imagen de Dios, todos los seres humanos, por supuesto, y Satanás detesta esto, aún a sus propios sirvientes. Y bien, tanto detesta a Satanás a la humanidad que en algunas ocasiones, por así decirlo, se le va la mano más con unos que con otros. ¿Cómo? Por medio de posesiones demoníacas. Hay hombres tan sometidos a Satanás que simplemente dejan de tener control de sus propios cuerpos, dejan de tener control de su propia mente y son poseídos por diferentes demonios. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo vino esto al mundo, a liberarnos de las ataduras de Satanás. Vino a traer libertad a los cautivos. Pero hay gente que desgraciadamente, en lugar de querer ser libre por Jesús, decide abrazar las cadenas que lo atan, decide amar a su verdugo y estar donde están, con el diablo. Desgraciadamente esto ocurre así. Por lo tanto, hoy veremos la libertad que da Jesús en contraste a la esclavitud que escogen los hombres. Hoy veremos la libertad que da Jesús en contraste a la esclavitud que escogen los hombres. Y el título de la predicación del día de hoy es el siguiente: el cautivo
liberado y los libres esclavizados. El título es El cautivo liberado y los libres esclavizados. Y consta de Marcos capítulo 5, verso 1 al 20. Marcos capítulo 5, verso 1 al 20. No lo vamos a leer todo, vamos a ir viéndolo poco a poco, son 20 versículos, no tenemos mucho tiempo, pero les quiero presentar el bosquejo del día de hoy para que ustedes tengan una idea de cómo va a estar dividido toda esta predicación. Punto número 1 del bosquejo. Jesús libera al cautivo, verso 1 al 13. Punto número 1 del bosquejo. Jesús libera al cautivo, verso 1 al 13. Punto número 2 del bosquejo. Los libres no quieren seguir cautivos. Verso 14 al 17. Punto número 2 del bosquejo. Los libres no quieren seguir cautivos. Verso 14 al 17. Y punto número 3 del bosquejo. Una manifestación genuina de libertad. Versos 18 al 20. Punto número 3. Una manifestación de genuina libertad. Verso 18 al 20. Antes de comenzar leyendo nuestros versículos, como es nuestra costumbre, tenemos que recordar que de diversas ocasiones, por lo menos de lo que llevamos del libro de Marcos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y claro, ahí incluimos a los apóstoles, ya habían experimentado diversas manifestaciones del poder de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ellos habían experimentado el poder de Jesucristo en las predicaciones, tanto así que los hombres decían que no había nadie como él predicando, que él manifestaba un poder singular en la predicación. Claro que también lo hemos visto desplegando su poder sobre las enfermedades. Esto lo vieron los apóstoles. Jesucristo sanaba multitudes. Y otra manifestación de su poder de nuestro Señor Jesucristo, vista una noche anterior o prácticamente unas horas antes, minutos antes, si lo quieren ver así, en el relato que llevamos en Marcos, mientras iban a la región de Gadara, de Capernaum a la región de Gadara, vieron la manifestación del Señor Jesucristo, de su poder en la naturaleza. La naturaleza misma se sometía al Señor Jesucristo. Es una gran manifestación de poder. Y por supuesto, también habían visto cómo los espíritus, demonios, se sujetaban al Señor Jesucristo. Pero ¿qué creen? Lo que vamos a ver a continuación, que es el relato del endemoniado gadareno, es un relato fuera de serie. ¿No creen que los discípulos hayan visto muchas liberaciones de demonios? Claro que sí. ¿No creen que los espíritus inmundos hayan manifestado en posesiones de diferentes maneras a ver a Cristo? Claro que sí. Pero hubo algo especial, diferente en esta posesión demoníaca que aún los evangelios la quisieron plasmar. Que el Espíritu Santo quiso plasmarlas en los evangelios. Y aún que Pedro recordaba y aún Mateo recordó, porque por lo menos Mateo, Marcos y Lucas describen esta misma posesión, describen cómo Jesucristo liberó al endemoniado gadareno. Entonces hay algo singular en este escrito y vamos a verlo. Mateo capítulo 5 verso 1, vean, nos vamos a quedar en la primera parte. Dice Mateo capítulo 5 verso 1, dice así la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo estaba en Capernaum enseñando, había mucha multitud, él estaba en una barca, le dice a sus discípulos, vámonos, luego zarpan, no se preparan, les agarra la tormenta, ahí estaban luchando por sus vidas, y de ese lado de Capernaum, y estando en el mar de Galilea, dice Marcos, continúa el relato que está en pie con el capítulo 4, vinieron al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos. O sea, se estima que la región de los Gadarenos estaba más o menos al sureste del mar de Galilea. Y de acuerdo a la descripción del relato bíblico, muy probablemente Jesucristo se dirigió a la ciudad llamada actualmente Quersa o también llamada Cursi. Bueno, dependiendo de cómo lo pronunciamos, a la región de la ciudad de Quersa o Cursi. Y en esta región existe una gran colina donde el lugar es muy escarpado y en esa colina hay diferentes cuevas. Esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Hay muchísimas cuevas en esta colina. Entonces está primeramente la orilla del lago, luego hay una pendiente que te lleva a colinas y en esas colinas hay cuevas. A esta región vino Jesús. Ni siquiera una ciudad, sino una región recóndita. Bueno,
Como sabrán, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo era intenso. Intenso también el trabajo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque constantemente ellos tenían que estar aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Primero aprendieron en las enseñanzas de Capernaum, después combatieron por sus vidas en las olas y ahora iban a tener que aprender una vez más del poder de nuestro Señor Jesucristo sobre los seres inmundos. Y de hecho, una vez más fue colocado los apóstoles fueron colocados en una situación de vida y muerte. Vean lo que dice el verso 2. Marcos, capítulo 5, verso 2. Dice, y cuando salió él de la barca, recuerden, ya llegamos a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, o sea, el Señor Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Entonces, al parecer este endemoniado vio llegar la barca de Jesús y compañía desde donde se encontraba, o sea, desde los sepulcros. Y ahora nos vamos a detener tantito allí, porque no quiero que ustedes piensen que cuando el autor Marcos dice sepulcros, se imaginen un panteón mexicano. ¿Cómo son los panteones mexicanos? Bueno, primeramente está bardeado, hay una reja y hay un montón de lápidas y a lo mejor unas casitas ahí que se le llama sepulcros. Y a lo mejor ustedes se imaginan este relato bíblico. Bueno, Jesucristo entró en panteón normal como los mexicanos lo conocemos, lleno de lápidas, lleno de cruces, lleno de sepulcros. No. Cuando el autor menciona sepulcros, se está refiriendo a cuevas. En la antigüedad, en tiempos de Jesucristo, no se sepultaba a las personas como tal, sino que agarraban los cuerpos de las personas y las metían en cuevas. De hecho, eso hicieron con Jesucristo. Cuando él murió, ¿qué hicieron? Pidieron su cuerpo, José de Arimatea, y lo metió en un sepulcro, ¿cierto? ¿Qué pasó con Lázaro, su amigo? También, cuando murió, ya estaba ¿en dónde? En un sepulcro, o sea, en una cuevita, donde se metían a las personas, bueno, donde se metían el cuerpo de las personas. Entonces, Jesucristo no llegó a un lugar lleno de lápidas, sino que llegó a una orilla del mar, donde había una colinita llena de cuevas, donde ahí eran los sepulcros. Así quiero que se lo imaginen, porque así fue en tiempo del Señor Jesucristo. No había lápidas, no había construcciones, no había rejas, simplemente una región de cuevas, y ahí estaban los cadáveres. Y de esas cuevas se asomó el endemoniado, vio la barca desde abajo, o sea, de arriba abajo, y dijo, alguien llegó. Dijo el demonio, alguien llegó. ¿Quién los vio llegar? Dice la Biblia, o Marcos confirma, que era un hombre que tenía un espíritu inmundo, o en otras palabras, se encontraba poseído por los demonios. O sea, era un hombre poseído, un hombre endemoniado, un hombre que no estaba en sus facultades mentales 100% de él, sino que estaba siendo controlado por este demonio. Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo ya había liberado a hombres con anterioridad. Claro, a muchísimos ya había liberado de demonios, pero este hombre que estaba siendo controlado por los demonios era un caso muy particular, porque presentaba manifestaciones fuera de series. Vean lo que continúa diciendo el verso 3 en la parte última, que tenía su morada ¿en dónde? En los sepulcros, o sea, vivía en estas cuevas donde había cadáveres, y dice, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Verso 4, continuando esta idea, porque muchas veces había sido atado con grillos, o sea, grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grilletes, y nadie podía dominar. Nadie le podía dominar. Entonces, no solamente era visible que este hombre se encontraba poseído por un espíritu inmundo, a lo mejor hacía muecas, hacía ademanes, no lo sabemos exactamente, pero era evidente que estaba siendo poseído por un espíritu inmundo, pero al mismo tiempo, este hombre se notaba algo diferente en él porque tenía una fuerza sobrehumana. El texto nos da a entender que tenía una fuerza sobrehumana. Rompía las cadenas, de hecho dice que hacía pedazos las cadenas, los grillos, los grilletes, sin herramientas. Era solamente con su fuerza física. Ahora, si nosotros solemos ver la tele como yo, ¿qué es lo que encontramos en algunas competencias de fuerza? Encontramos hombres grandes, muy corpulentos, muy fuertes,
que qué los que hacen, bueno, a lo mejor pueden jalar camiones, a lo mejor estos hombres pueden doblar tubos con su fuerza, y a mí lo que más me impresiona que con la fuerza del agarre agarran sartenes, voy a decir una marca, agarran sartenes Royal y los hacen taquitos con su propia fuerza de agarre. O sea, dices, esto es impresionante, pero son hombres dedicados a eso, hombres corpulentos, dedicados a eso. Pero este era un hombre que estaba en los sepulcros, que a lo mejor no tenía el físico de un hombre entrenado toda su vida para mover cosas pesadas, sin en cambio, dice las escrituras que tenía una fuerza sobrenatural, rompía cadenas, hacía pedazos los grilletes. Perdóneme, pero eso no es normal. Es una manifestación muy extraña de una posesión demoníaca. Por eso está aquí en el relato bíblico. Y de hecho, este hombre era muy peligroso, porque si nos vamos a Mateo 8:28, que también es un relato, bueno, que también relata este mismo acontecimiento, se nos menciona que este hombre intimidaba y hacía daño a las personas que pasaban por allí. Entonces, imagínense, si ya está mal pelearte con alguien igual a ti, ahora imagínense pelearse prácticamente con un superhombre. No se puede, no se puede. Entonces este hombre, alguien pasaba, lo intimidaba con su fuerza y quizás también le hacía daño o llegó a matar, no lo sabemos, pero la gente ya no quería pasar por allí. La gente tenía miedo de este hombre, la gente tenía miedo de cruzar por estos lugares de sepulcros. Pero entonces este hombre no solamente se veía que estaba endemoniado, tenía una cualidad física, tenía superfuerza, una fuerza sobrenatural para romper el acero y hacerlo trizas, sino que también este hombre que habitaba este cuerpo de esta persona le hacía daño a su huésped. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, verso 5. Mateo 5, verso 5. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, toda esa región de montañas, él andaba vagando y se andaba hiriendo y dando voces, gritando. Entonces, su cuerpo no solamente era usado, el cuerpo de este gadareno no solamente era usado por Satanás, por un demonio, para atormentar a otras personas, sino también era usado para atormentarse a sí mismo, para herirse a sí mismo. Y de hecho, como los discípulos y Jesús se dieron cuenta que este demonio se estaba hiriendo a sí mismo. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, Lucas nos deja ver un relato, nos deja ver un detalle muy interesante. De acuerdo con el relato de Lucas, este hombre andaba desnudo. Entonces, obviamente, humanamente podías ver sus heridas que constantemente él se hacía. Podías ver un cuerpo fracturado. El mismo demonio dañaba a su huésped. Desgraciadamente así era. Y al estar desnudo, pues obviamente también le daba vergüenza. Le quitó el demonio su dignidad a este hombre. Este hombre ya estaba totalmente bajo el dominio de Satanás. Completamente. Entonces, aquí nos cabe hacer una pregunta. Quizá nos salimos un poco del tema, pero puedes salir la pregunta. ¿Todos los poseídos por demonios tienen fuerza sobrenatural y se hieren a sí mismos? Es una pregunta válida al leer estos pasajes. Todos los poseídos por demonios, todos los endemoniados, ¿tienen fuerza sobrenatural y se hieren a sí mismos? Déjenme decirles que la Biblia no nos da una respuesta directa a esta pregunta. No nos da una respuesta directa, pero por lo menos podemos ver 2 ejemplos donde nos muestra fuerza sobrenatural y 2 ejemplos donde nos muestra que los poseídos se hieren a sí mismos. El primer ejemplo es el endemoniado gadareno. Tenía superfuerza. Ahí está el primer ejemplo. Un endemoniado puede tener superfuerza. Pero también encontramos otro ejemplo en Hechos capítulo 19, verso 13 al 16. Encontramos otro ejemplo de otro endemoniado que también tenía fuerza sobrenatural. Hechos capítulo 19, verso 13 al 16. Hechos 19, verso 13 al 16. Vean lo que dice. Escuchen con atención. Hechos 19, 13 al 16. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de tales Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, tenemos a 7 hombres que tenían por profesión, ser exorcistas ambulantes, echar fuera demonios. Se encuentran a un solo hombre y no pudo. Y estos 7 hombres no pudieron contra un solo hombre. Vuelvo a lo mismo, fuerza sobrehumana. Obviamente todos conocemos a borrachitos que dicen: yo me peleé contra 6 policías y les gané. No es cierto. Aquí sí es algo. O sea, cuando encuentren un borrachito decir eso, por favor no le hagan caso. Si a duras penas podemos con uno sin tener entrenamiento de pelea, ahora imagínense, este hombre endemoniado pudo contra 7. O sea, fuerza sobrenatural. Entonces tenemos 2 ejemplos: el endemoniado gadareno y este hombre que se encuentra en Hechos, este poseído. Ahora, ¿los demonios le hacen daño a su huésped? ¿Los demonios, cuando poseen a una persona, hacen daños a su huésped? Hay 2 ejemplos también en la Biblia que yo quiero tocar. El primero lo encontramos, ya lo vimos, en el endemoniado gadareno, que él se hería con las piedras. Recuerden que por lo general Israel es un terreno rocoso, Judea es un terreno rocoso, entonces piedras había en abundancia. Sus desiertos no eran de arena, sus desiertos eran rocosos, llenos de montañas rocosas. Entonces, el siguiente ejemplo donde encontramos otro poseído que se hiere a sí mismo, lo encontramos, primeramente vamos a leer Mateo 17, verso 14 al 16. Mateo 17, verso 14 al 16. Vean. Mateo capítulo 17, verso 14 al 16. Mateo capítulo 17, verso 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es, escucha, lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Uno puede decir: bueno, pobre hombre, tenía problemas mentales, pero no es así. Así se le decía también a los endemoniados en aquel entonces, que estaban lunáticos. Vean el mismo relato bíblico encontrado en otro evangelio. Marcos 9, verso 38 y 39. Recuerden, es el mismo relato, es el mismo hombre. Dice Marcos 9, 38 y 39. Dice: y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, o sea, el papá: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede, escuchen, que un espíritu le toma, un demonio le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. O sea, sacude con violencia. No es que el demonio lo agarre y lo sacuda así como entiende, no. O sea, el demonio le hace ataques epilépticos. Se sacude con violencia. Y si lo juntamos con el relato de Mateo, este hombre en ocasiones, cuando es poseído por el demonio trata de ir a su huésped, que lo aviente en fuego, y muchas veces trata de ahogarlo, aventarlo al mar. Y le hace daño. Lo trata, dice el texto de Marcos, lo trata de estropear. Entonces, hermanos, miren, pónganme atención. Yo no quiero hablar de mis experiencias, ni permitiré que lo que he visto yo y oído yo, Sergio, con mis propios ojos tocante al tema de posesiones demoníacas, sea lo que rija una predicación. Jamás mis experiencias personales van a regir una predicación en esta iglesia, jamás. Pero lo que sí es confiable es la palabra de Dios. Eso es lo único confiable, lejos de nuestras experiencias que hemos tenido, tocante al tema de exorcismo, tocante al tema de liberación, tocante al tema de ver posesiones demoníacas.
¿qué dice la Biblia? Aunque la Biblia no da como norma que todos los poseídos tengan superfuerza o hieran a su huésped, la Biblia sí nos deja ver, hermanos, que en las posesiones demoníacas puede ser que en ocasiones los endemoniados sí tengan superfuerza, fuerza sobrenatural, y en ocasiones los endemoniados poseídos sí se hieran a sí mismos. Y con eso nos quedamos, lejos de cualquier experiencia personal. La Biblia sí nos deja ver que en ocasiones espíritus inmundos, gente poseída, manifestará esto. Una u otra, las dos juntas no lo sabemos, pero puede ser, puede ser. Eso es lo que nos deja ver la Biblia con estos ejemplos que les doy. Y pues hay que quedarnos con lo que dice la Biblia, lejos de nuestras experiencias que podamos llegar a tener. ¿Qué continúa diciendo el texto? Bueno, ahora sí, Marcos deja de presentar al demonio y ahora sigue con su relato bíblico. Marcos capítulo 5, verso 6. Este ya nos dijo quién era el demonio, sus alcances, su fuerza, sus manifestaciones, pero ahora vean lo que hizo el demonio. Marcos capítulo 5, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, o sea, el endemoniado, corrió y ¿qué hizo? Y se arrodilló ante él. Al parecer este demonio, al ver la barca de la orilla, dijo, uy, por fin, víctimas nuevas, voy a poder divertirme. Pero cuando este endemoniado pudo ver realmente quién venía en la barca, ya no quiso divertirse, ya no quiso hacer mal. Ahora bajó de su colina, corrió a la orilla, vio a Jesús y ¿qué hizo? Luego se postró ante el Todopoderoso. Eso fue lo que hizo. Se postró ante él, se postró ante Jesucristo. ¿Y por qué un demonio se arrodilla ante Jesús? Bueno, escúchenme, hermanos. Todos los demonios saben quién es la segunda persona de la Trinidad. Saben que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Todos los demonios saben quién es. Y todos los demonios tienen temor a Dios. Vean lo que dice Santiago 2:19. Santiago 2:19. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Escucha, también los demonios creen y ¿qué? Tiemblan. Los demonios estuvieron en el cielo con la presencia de Dios cuando eran ángeles, cuando se les podía llamar ángeles. Pero después cayeron de la gracia por su pecado y ahora son enemigos del Creador, pero ellos saben de su poder. Entonces, lejos de querer hacerle algo a Jesús, a este demonio se le fueron las fuerzas sobrenaturales que tenían y simplemente llegó, se arrodilló. ¿Y qué empezó a hacer el demonio cuando se arrodilló? Empezó a rogar. Vean lo que dice el verso 7. Mateo 5, verso 7. Mateo 5, verso 7 dice, y clamando a gran voz dijo el demonio, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Escuchen que en ningún momento el demonio dudó de la persona que tenía enfrente. En ningún momento el demonio dudó. Sabía que tenía enfrente al Hijo de Dios Altísimo. Sabía que ante sus ojos estaba Jesucristo, aquel que es juez de todo lo creado, aquel que le podía dar sentencia en ese mismo momento a ese demonio. Y de hecho, bueno, ya le dio sentencia a los demonios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es juez ¿de qué? De vivos y muertos, de todo lo creado. Vean lo que dice. Yo lo leo, Hechos 10:42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea Jesús, es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahí está. El demonio sabía las potestades que tenía Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad, como Dios mismo. Y entonces, ¿cuál es la sentencia que Dios le dio a los demonios? Bueno, déjenme decirles que un demonio no tiene perdón divino. Hay libros malos, hay predicadores de falsa enseñanza que aseguran que es bueno predicarle a Satanás mientras oras. Y es bueno orar a Dios para que perdone a Satanás. Porque eso muestra misericordia en el cristiano. Hermanos, déjenme decirles que esos son esfuerzos hechos en balde. ¿Por qué? Porque los cristianos no tienen perdón divino.
Perdón, los demonios no tienen perdón divino. Déjenme decirles que es raro que Dios nos haya perdonado a nosotros. ¿Cuál es la paga de la muerte? ¿Cuál es la paga del pecado? Cualquier pecado, la muerte, exacto. Entonces, nosotros también merecíamos el mismo destino que los demonios, pero hubo una diferencia. Dios nos quiso dar gracia a nosotros, a la humanidad, y a los demonios no. Entonces, ¿cuál es el destino de los demonios? Simplemente el lago de fuego. Unos están encarcelados por el momento, por lo que hicieron en Génesis. Ya lo vimos con Alejandro, por lo que hicieron en Génesis 6. Pero otros siguen libres, pero tendrán su juicio en el lago que arde con fuego y azufre. Ahí irán también todos los inconversos. Pero nosotros tenemos la gracia de poder ser salvos si creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y este Jesús que este demonio tenía enfrente era el que lo iba a castigar. Claro, la sentencia ya está dada. Cuando yo regrese, dice Jesús, tú irás al lago de fuego, demonio. Pero este demonio no lo entendía. Dice, ¿tú viniste a mí para atormentarme antes del tiempo que tú habías dicho, juez? Bueno, vean lo que continúa diciendo en el verso 8 y 9. Marcos capítulo 5, verso 8 y 9. Y esta fue la razón por la cual el demonio se atrevió a rogarle a nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Marcos 8 y 9. Marcos capítulo 5, verso 8 y 9. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondiendo, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, el demonio se encontraba muy cómodo, obviamente poseyendo a su huésped, a este pobre hombre gadareno. Así que le rogaba al Señor Jesús para que no lo sacara. Bueno, entiendo que no es mi tiempo, entiendo que tampoco es tu tiempo para juzgar, Jesús, pero te ruego que no me saques. ¿Por qué? Estaba rogando porque Jesús le dijo, no dice cuántas, pero por lo menos da a entender que le dijo más de una vez, salte de este cuerpo. Ahora, hay dos cosas que tenemos que notar aquí. Dos cosas muy importantes que tenemos que notar aquí, en estos dos versículos. Primer cosa, el demonio no salió del cuerpo de este hombre a la primera orden que le dio Jesús. El demonio no salió del cuerpo de este hombre a la primera orden que le dio Jesús. Y la segunda cosa que tenemos que decir, que tenemos que subrayar es, Marcos narra que Jesús le preguntó su nombre al demonio. Marcos narra que Jesús le preguntó su nombre a este demonio. Ahora, quiero que veamos la primera, que es donde el demonio no salió a la primera orden que el Señor le dio, por supuesto. Hay personas que al leer este texto, obviamente también los enemigos de la fe, que dicen que Cristo no tuvo el poder suficiente o Jesucristo no era tan poderoso como para expulsar al demonio a la primera orden. Pero esta postura no puede ser real. No es que Jesucristo no haya tenido el poder suficiente como para a la primera orden echar fuera al demonio. No solamente unos versos atrás, un capítulo atrás, ¿cómo le dijo al mar? ¿Cómo le dijo al agua? Calla, enmudece, y se pararon en seco. ¿No creen que tenía el poder suficiente para echar fuera este demonio a la primera orden? Claro que sí, pero entonces, ¿por qué Jesucristo se lo repitió? Bueno, el texto no lo dice a ciencia cierta por qué, pero sin duda, a la luz de que Jesucristo nos tenía en mente a nosotros y también el Espíritu Santo, nos lo quiso poner esto aquí enfrente para que nosotros viéramos el poder de Dios y viéramos al mismo tiempo una mayor despliegue de poder cuando el Señor le iba a preguntar su nombre. Ahora, una vez más, ¿por qué le preguntó Jesucristo su nombre? Es necesario que si un cristiano llega a ser, que no lo recomiendo, llega a ser liberación de una pobre alma en desgracia, ¿le pregunte su nombre al demonio? ¿Es necesario? ¿Saben quiénes les preguntan el nombre a los demonios? Los católicos y los exorcistas o los brujos. ¿Por qué le preguntan su nombre a los demonios? Porque de acuerdo a la tradición católica y de acuerdo a las enseñanzas de estos brujos, dicen que si el demonio te da su nombre, tú tienes potestad sobre ese demonio. Entonces tienes control sobre ese demonio como para echarlo fuera. Y constantemente, además, podemos ver hasta en las películas de Hollywood, que constantemente le dicen los padres católicos o los brujos, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre. Y siempre van a contestar, me llamo Satanás.
¿Por qué Satanás va a estar interesado en una persona? No sabemos, pero así es Hollywood. Pero bueno, siempre tratan de buscar el nombre de las personas. Bueno, el nombre del demonio. ¿Es necesario que Jesucristo hiciera esto? No. ¿Por qué Jesucristo lo hizo? Simplemente lo hizo Jesucristo para que la audiencia, los apóstoles y posteriormente nosotros, los que estamos leyendo el Evangelio, viéramos la gravedad del asunto de este hombre. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el nombre de este demonio? ¿Cómo se presenta? Dice el texto: Legión me llamo porque somos muchos. El autor y Jesucristo quería que los lectores viéramos qué tan mal estaba el gadareno. Tenía muchos dentro de él. Ahora, una legión en tiempos de Jesús, una legión romana estaba constituida entre 4,000 a 6,000 hombres. 4,000 a 6,000 hombres. Ahora, con esto está diciendo el demonio que dentro de este gadareno hay entre 4,000 a 6,000 demonios. No. Pero lo que sí está diciendo este demonio, le dijo a Jesús, porque no le puede ocultar nada al Señor, le dijo que eran muchísimos. Solamente nos quedemos ahí. No es que realmente haya exactamente 6,000 demonios, 4,000 demonios en este hombre, sino que sí, eran muchos. Eso es lo que está dando a entender el demonio. Somos muchos los que estamos aquí. Bueno. Y como el demonio entendía a quién tenía enfrente, pues simplemente no se le podía negar a las peticiones de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir avanzando. Vean lo que dice Lucas capítulo 5, verso 10 al 13. El demonio, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí? El demonio le estaba rogando y rogando al Señor Jesucristo que no lo despojara de su cuerpo, que no lo mandara a los abismos. Pero en ese rogar, los demonios le dicen al Señor Jesús: bueno, aunque sea, permítenos ir a estos puercos, que de acuerdo a la ley mosaica son inmundos, ¿no? Saben ricos, pero los judíos no podían comérselos. Le dice: por lo menos déjanos estar en estos puercos. Un paréntesis: ¿es malo comer carne de puerco porque los demonios se metieron en cerdos? No, son muy ricos, cómanselos. Pero simplemente esto pasó porque había un hato de cerdos ahí cerca, nada más por eso. Vean lo que le contesta nuestro Señor Jesús a estos demonios. Dice el verso 10 al 13. Marcos capítulo 5, verso 10 al 13 dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hermanos, así terminaron estos demonios. Salieron de este cuerpo humano, se metieron a los cerdos y terminaron matando a los cerdos. ¿Qué pasó con el cuerpo de este hombre? ¿Qué pasó con este pobre gadareno? Hermanos, el hombre que por muchos años estaba bajo el poder de Satanás, al tal punto que tenía muchísimos demonios dominándolo en cada aspecto de su vida, ahora, por primera vez en mucho tiempo, pudo ver con sus ojos, tocar con sus manos, hablar con su boca y adorar cara a cara a aquel que lo salvó. Había sido liberado. Y quiero que noten esto, hermanos. Este hombre gadareno no pidió ser liberado. Este hombre no pidió ser liberado, ya que en todo tiempo hablaban los demonios. Noten que este hombre no buscó a Jesús, porque él mismo no tenía control sobre su cuerpo como para buscarlo. Es más, a lo mejor ni siquiera había escuchado quién era Jesús. A lo mejor este hombre nunca supo quién era antes de ser poseído. Fue Jesús quien decidió hacer un viaje de Capernaum a la región de los Gadarenos, un viaje de una noche para encontrarse con este hombre que estaba siendo atormentado. Este pobre hombre desgraciado cruzó el mar de Galilea para salvarlo. Fue Jesús.
La obra completa de salvación y liberación de este hombre no es de este hombre, es de Jesucristo. ¿Te suena esta historia familiar? ¿Te suena esta historia familiar? Déjame decirte, hermano, que esta es tu historia. Tú eres semejante a este pobre hombre gadareno, este desdichado gadareno. Tú estabas bajo el poder del diablo y no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo. Y tal vez tú dirás, yo no estaba endemoniado, yo no estaba poseído, en mí no habían demonios. Sí, puede ser que tú no tenías una posesión demoníaca como el gadareno. Pero ¿qué crees? Tú eras hijo del diablo y estabas bajo el dominio del demonio. Vivías para tus placeres pecaminosos. Vivías siendo enemigo de Dios. Pero he aquí un día, tú haciendo tus cosas como este endemoniado, haciendo tus cosas, viviendo para el pecado, un día Jesucristo se presentó en la escena y sin preguntarte a ti nada como se lo preguntó el endemoniado, simplemente ¿qué pasó contigo? Paz, te libera. Simplemente te libera. Así fue nuestra salvación. Y después de toda una vida llena de esclavitud, igual que este endemoniado, experimentamos verdadera libertad. Experimentamos verdadera libertad. Nosotros pensábamos que éramos libres. Nosotros pensábamos que hacíamos todo lo que queríamos, pero no es cierto. Siempre estábamos dominados por el pecado y por nuestros instintos pecaminosos. Pero ahora en Cristo Jesús ya podemos decidir seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Porque eso es lo que Cristo nos lleva. Y vivir vidas conforme a su voluntad. Vean lo que dice Timoteo capítulo 2, versos 11 y 12. Perdón, Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Ve la nueva vida que te dio Jesús. Tito capítulo 2, versos 11 y 12 dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Claro. La salvación se le ofrece a todos, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, en libertad como Dios manda. Así el Señor nos llamó. Ahora, ¿tú dudas del amor que Cristo tiene por ti al traerte libertad? Veamos esta parábola para que notes lo mucho que te amó Jesús. Lucas 15, 4 al 7. Lucas capítulo 15, verso 4 al 7. Lucas capítulo 15, verso 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Dice Lucas 15, 4 al 7. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras las que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si nosotros plasmamos nuestra vida en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo no le importó recorrer todo lo que tenía que recorrer con tal de salvarnos a cada uno de nosotros. De hecho, ¿qué pasó con el gadareno? ¿No prefirió que sus discípulos tuvieran un espanto de una noche para salvar el alma de un hombre? Claro que sí. Bueno, Jesucristo puede estar con todos al mismo tiempo, con todos sus hijos. No necesita desampararnos a ninguno de nosotros. Pero si ese fuera el caso, que no lo es, pero si ese fuera el caso, Jesucristo dejaría las 99 con tal de ir por ti. Y lo hizo. Lo hizo. Lo hizo realmente. Jesucristo no solamente tenía como propósito ir a esta región de los Gadarenos para salvar al endemoniado específicamente. También tenía más trabajo que hacer en esa región. ¿Cuál era el trabajo de Jesucristo? Compartir el evangelio. Entonces tenía que ir a la región de Gadara a compartir el evangelio. Pero ¿qué creen? No estaban solo en los sepulcros. Había un hato de cerdos, ¿verdad? Entonces había gente que estaba paseando a los cerdos, que los estaba pues moviendo a estos 2000 cerditos, que fueron, bueno, que se les metió el espíritu inmundo y después fueron despeñados.
Estos hombres que estaban con los cerdos vieron lo que hizo Jesucristo. ¿Y qué pasó con ellos? Lejos de ir con Jesús, corrieron a sus tierras e hicieron lo siguiente. Vean lo que dice Marcos capítulo 5, verso 14 al 17. Marcos capítulo 5, verso 14 al 17. Escuchen. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vean la reacción de los habitantes de la zona. Uno pensaría que estarían alegres, estarían felices, diciendo, este hombre Jesús no solamente echó fuera al demonio, sino que ya está cabal el hombre que estaba poseído, y es más, le regresó la dignidad porque hasta lo vistió. Seguro tenían otra muda de ropa los apóstoles, se la dieron, o Jesús le dio sus ropas, no sé, pero este hombre ya estaba vestido, ya estaba cabal. Seguramente era pensarse que los hombres iban a estar contentos. No importa que hayan muerto nuestros 2000 cerditos, vale más la vida de un hombre. Qué bueno que Jesús está aquí. Es más, si Jesucristo hizo esto por este endemoniado, por la legión, ¿qué no hará por nosotros? Pasa, Jesús, pasa. Necesitamos también que nos ayudes. Uno pensaría que ocurriría esto, ¿verdad? Pero no ocurrió esto. ¿Qué es lo que pasa? Dice el texto, y comenzaron a rogarles que se fuera de sus contornos. O sea, ellos tenían miedo. Jesús, no te queremos cerca. Educadamente te pedimos, vete de aquí. Nunca se ve que le faltaron al respeto. Siempre fueron amables. Así nos deja ver Marcos. Pero a fin de cuentas las intenciones eran, no queremos nada contigo. Vete, Jesús. ¿A qué se debió esta actitud de rechazo hacia el Señor? Los teólogos no se ponen de acuerdo en por qué los gadarenos de esta región hicieron a un lado a Jesucristo y le pidieron que se fuera. Bueno, el texto dice que tenían miedo, quizás tenían miedo al poder de Jesús y dijeron, no, aléjate de mí. En lugar de usar este miedo para acercarse, porque es bueno tenerle miedo a Jesús, tener temor reverente es bueno, pero en lugar de decir, Señor, te temo, me acerco a ti humildemente, ellos simplemente quisieron hacerlo a un lado. Otros autores dicen que simplemente ya no querían que Jesús pues echara al acantilado su negocio, porque a lo mejor tenía más posesiones. No, si Jesús viene y se queda más tiempo, no solamente van a ser 2000 cerdos, va a acabar con todas nuestras riquezas. Y queremos seguir con nuestras riquezas. Entonces, Jesús, vete. Hermanos, a ciencia cierta el texto no lo dice. No lo dice. Pero sí dejen claro que le tenían temor a Jesús. Que le tenían temor a Jesús. ¿Y qué podemos aprender de aquí? Pues simplemente, hermanos, que estos hombres no quisieron a Jesús porque estos hombres eran malos. Eran malos. No quisieron la ayuda de Jesús. ¿Por qué? Porque en lugar de buscarlos para que tuvieran una oportunidad de salvación, estos hombres los rechazaron porque simplemente no querían nada de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos extraer dos grandes verdades, hermanos, de acuerdo a este relato. Primeramente, Dios salva a los que Él quiere salvar. Dios salva a los que Él quiere salvar, como el gadareno. El gadareno, repito, no buscó a Jesús. Simplemente Jesús lo quiso salvar. Simplemente Jesús le quiso hacer el favor de quitar a los demonios. Así es el Señor. Él salva a quien quiera salvar. La salvación nunca depende del hombre. La salvación siempre depende del Señor. Vean lo que dice Romanos capítulo 9, verso 15 al 16. Romanos capítulo 9, verso 15 al 16. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia.
y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende lo bueno que tú seas, lo mucho que tú tengas. Simplemente, hermanos, depende del Señor dar la salvación. Y el Señor sabía que iba a ser salvo este hombre, porque Él quiso que fuera salvo, y fue por Él. Ahora, vean lo que dice también estos versículos, 2 de Timoteo 1:9. Y vemos que aquí el Señor escoge los que Él quiere salvar. 2 de Timoteo 1:9. Dice, Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Juan 15:16. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No es que tú le digas a la persona, haz méritos para que el Señor te acepte. Haz méritos, haz algo para que el Señor te vea con buenos ojos. No. Simplemente es del que Dios quiere salvar. Lo que tienes que decirle es, arrepiéntete de tus pecados y quiera Dios salvarte. Así es. ¿Cómo sabré que Dios me ha salvado? Porque tu vida ha cambiado. Esa es la mayor evidencia. El cambio de vida de la persona. ¿Cómo sabes que una persona no es salva? Pues vive la misma vida que vive, en pecado. Es la realidad. El segundo punto que podemos aprender de esto es que el hombre natural, depravado, pecador, nunca querrá por su propio pie seguir a Jesús. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Acaso no el esclavizado era el endemoniado? ¿Acaso el que no podía decidir por su propia cuenta era el pobre gadareno que vivía en los sepulcros? Claro, claro. Pero el Señor le salvó. ¿Qué pasó con esta gente libre que vio los milagros de Jesús? Con esta gente libre que tomaba sus propias decisiones. Esta gente que no estaba bajo la influencia de ningún poder satánico. ¿Qué hicieron voluntariamente? Señor, ¿te puedes ir de aquí? Esto nos recuerda algo, hermanos. El hombre jamás querrá ni podrá escoger a Cristo. ¿Por qué? Porque no le ama, porque no le sirve. Porque ellos no le ven un beneficio a Jesús. Al contrario, ellos piensan que Jesús viene a esclavizarlos. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no mientas, pero a mí me gusta mentir. No chismees, pero a mí me gusta chismear. No adulteres, pero a mí me gusta tener relaciones sexuales con todos, con casados, casadas. Jesús viene a quitarme, dirían los pecadores, lo que más me gusta de la vida. Entonces le dicen amablemente, Jesús, retírate de mi casa, no te quiero en mi vida. Bueno, esos son los amables, otros le hacen peores cosas a Jesús, pero tenemos que entender que nosotros estábamos en esa misma posición. Nosotros teníamos esta misma actitud. Nosotros cuando alguien, si acaso hicieron esto con nosotros, y en un inicio nos predicaron del Evangelio de Cristo, nosotros amablemente, por ser cordiales, ¿qué le dijimos a esta persona? No, muchas gracias, yo no quiero nada con tu Jesús. Tú me caes bien, pero yo no quiero nada con Jesús. Lo rechazamos. Pero ¿qué pasó cuando Jesucristo simplemente abrió la puerta y nos jaló a su reino? Ah, gracias, Señor, por salvarme. ¿Han escuchado ese dicho que Jesús es un caballero y toca la puerta y espera que tú le respondas? Ese es un Jesús imaginario. Ese es un Jesús imaginario. Es que Jesús es un caballero que toca la puerta de mi corazón y está allá afuera esperándome. Ya, Sergio, te estoy aquí esperando. Es un Jesús imaginario. ¿Saben lo que hace el verdadero Jesús? Simplemente llega a tu vida, tumba la puerta, te saca y te dice, alábame. Te quita la venda de los ojos. Y tú dices, sí, Señor, tienes razón, tengo que lavarte. Eso es lo que le pasó al gadareno. ¿Qué pasa si Jesús pregunta? ¿Tú le haces lo mismo que el gadareno? No, Jesús, ¿sabes qué? Ahorita no, joven, después. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué? Porque el hombre es depravado por naturaleza. Y necesitamos intervención divina si es que queremos ser salvos. Ve lo que dice Tito 1, 15 al 16. Tito capítulo 1, verso 15 al 16.
Tito 1, 15 al 16 dice, escuchen, para que vean nuestra condición en la cual estábamos antes. Y esta condición están todas las personas que no tienen Cristo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. ¿Por qué? Porque todo lo corrompen. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así éramos nosotros, rebeldes, reprobados. Decíamos que conocíamos a Dios, pero ni sabíamos quién era Él realmente, porque no conocíamos la palabra de Dios. Solamente haz esta pequeña reflexión. Si a ti Cristo no te hubiera salvado, si a ti Cristo no te hubiera dado la oportunidad, si a ti Cristo se te pone enfrente y no fuera por su gracia, por su llamado eficaz, por su elección incondicional, si Cristo se te pone enfrente y te dice, ¿me sigues? Tú hubieras dicho no, porque lo hiciste en su momento se te puso Cristo enfrente y le dijiste no. ¿Y Cristo qué hizo? Te jaló, te llamó, te salvó. Claro, ya le das las gracias. Entonces, hay que darle gracias a Dios, hermanos. Hay que darle gracias a Dios de que antes éramos como el endemoniado gadareno y que ahora somos salvos. Y hay que entender que las personas de allá afuera no quieren nada con Jesús y necesitamos que Jesús intervenga en ellos directamente para que ellos tengan ese estímulo de querer seguir y servir al Todopoderoso. Gracias a Dios porque nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ahora tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Ya que sé que Él me escogió, ya que sé que Él me salvó. Pues lo mismo que el gadareno. Vean lo que hizo el gadareno después de ser libre. Verso 18 al 20. Y con esto concluimos. Marcos capítulo 5, verso 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Al entrar él en la barca, o sea, recuerden, ya corrieron a Jesús de la zona. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Bueno, pues tampoco les voy a obligar. Soy el Todopoderoso, ¿no? Agarro, me voy. Ya estaba en la barca. Ya se estaba a punto de ir. Y dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, el endemoniado le dijo, déjame ser tu discípulo personal. Quiero ser como este Pedro, quiero ser como este Juan, quiero ser como este Mateo. Quiero estar contigo, quiero seguirte. Quiero ser tu discípulo. Verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Escuchen. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis, una ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todas sus maravillas. Ahora, ¿Jesús quiere que todos seamos sus discípulos? Claro, pero en diferentes áreas de la vida. Unos iban a ser apóstoles, otros iban a ser evangelistas normales. Unos nacieron mujer, tienen su ministerio cuidando a sus esposos. Otros nacimos hombres, casados, tienen su ministerio cuidando a sus esposas y proveerlas. Solteros, nos dedicamos más tiempo al Señor, ¿no? A lo mejor unos tienen capacidad para ser pastores, a lo mejor unas tienen capacidad para ser líderes de mujeres, otros no. Cuando vio a este endemoniado, dijo, su propósito no es ser uno de los apóstoles. Su propósito no es estar conmigo. Su propósito es, ¿dónde? Esta tierra que me rechazó, esta tierra que fue hostil conmigo, a este hombre lo voy a escuchar. No me va a seguir, pero me va a predicar en esta tierra, en su familia. Imaginen la cara de su familia. ¿Tú, Juancho, regresaste? Y ahora en tus cinco sentidos... Sí, mamacita, sí, papaito, ya regresé. Pues, ¿qué vas a hacer, Juancho? No es un nombre judío, pero se me ocurrió. ¿Qué vas a hacer, Juancho? Pues a predicar este Jesús que me salvó. Pero dijo que no fueras con él. Exacto, que no fuera con él. Así que me voy a quedar aquí a predicar. El Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros muy hermosos. Solamente no hay que aferrarnos a lo que nosotros queremos. Hay que seguirlo a Él y ser obedientes en donde Él nos puso. Si Él le dijo al gadareno, ve y predica en Decápolis y con tu familia, pues hagamos eso, como el gadareno. No nos aferremos a hacer algo que no estamos llamados a no hacer, pero sí estamos llamados a ¿qué? A servir, hermanos, a servir. Entonces, ya para terminar,
Hermanos, recuerden esto. Tú no podías ser libre, ni querías ser libre, pero Cristo te escogió y te llamó. Y los de allá mundo no quieren ser libres de verdad, quieren seguir en sus pecados. Roguemos a Dios y trabajemos para que igual que nosotros, Dios los llame a su misericordia. Hermanos, Dios les bendiga. Oremos al Señor.